parece formar parte de la herencia evolutiva que compartimos con nuestros seres más cercanos. Si definimos la política en general, dice, como una forma de manipulación social para conseguir y mantener posiciones influyentes, entonces todos la practicamos. El gran problema, precisamente, es que esos dos niveles funden la idea de el ente político como una descripción ontológica y la política como el resultado de un acuerdo social. Por último, bueno, sí, para terminar, aquí, ¿no? Perdón. Deval, en otro libro que se llama El mono que llevamos dentro, compara constantemente una trifulca entre chimpancés con la guerra de Irak. Una agresión de un macho a una hembra con la violencia de género, las relaciones entre poder y sexo con el escándalo de Mónica Lewinsky, o la eliminación de las crías por parte, como decía el doctor, precisamente como lo que sucede en China, con del infanticidio humano, con las regulaciones sociales, las regulaciones poblacionales como resultado evolutivo. Y nos dice que en sus libros explora esas fascinantes e inquietantes paralelismos. Por último, me pregunto quisquillosamente qué es la guerra de Irak entonces para un primatólogo, ¿no? Y siguiendo a Canguilhem podemos decir que el ejercicio de Deval consiste en equiparar una sociedad a un organismo al explicar que un individuo al formar parte de una colectividad tiene funciones, regulación, coalición, influye, y que sirven para mantener la homeostasis de dicho organismo. 2. Equiparar el funcionamiento de ese organismo a la naturaleza de sus individuos. Por el hecho de que un chimpancé y un hombre son altruistas por naturaleza, luego entonces sus sociedades se edifican como facímil de una condición altruista. Y 3. Equipar un conjunto de naciones, que sería el sistema mundo, como dice Wallenstein, no me interesa el término, pero quizá podría describir, para naturalizar la división geográfica y política como algo natural, sin dar cuenta que es el resultado de guerras, movilizaciones, etc. Y bueno, para terminar, cierro con una cita de Canguilhem, ¿no? Un organismo, por el simple hecho de serlo, incluye un sistema de mecanismos de corrección y compensación de las variaciones o daños que sufre en relación con el mundo donde vive, en relación con su medio. Esa regulación es eficaz hasta la muerte del mismo, y la muerte no es un fallo en la regulación total que hasta el último momento sigue sosteniéndose ante dicho equilibrio. ¿Sí? Fin de la cita. Por supuesto, una sociedad tiene cierta semejanza con lo orgánico, puesto que es una colectividad de vivientes. Sin embargo, no podemos descomponer estrictamente hablando una sociedad, aunque si la analizamos descubrimos esa colectividad. Las sociedades humanas no son la especie humana y las sociedades de chimpancés no son los chimpancés. La política humana no es la sociedad humana y la política chimpancés, en todo caso, no debería ser la sociedad de chimpancés. Bueno, con eso termino y lo que quería recalcar es eso, bueno, el papel imperante que tiene la academia, ¿no? Por ejemplo, los que somos psicólogos sabemos, bueno, Deval fue director de la American Psychological Association durante 12 años, y la influencia que está teniendo pues merece bien desde la filosofía un análisis sesudo y conciso al respecto de estas naturalizaciones. Muchas gracias. Bueno, realmente esto abre una serie de cuestionamientos que ameritan todo un planteamiento, ¿no? Una segunda vuelta, ¿no? Se va a dar con las preguntas, ¿no? Bueno, el siguiente expositor, el maestro Fernando Zagacal, nos presenta la lucha política como práctica cultural de la civilización a lo incivilizado. Muchas gracias por haberme invitado, Fernando, a usted. Ya lo había conocido en alguna ocasión, pero siempre alguna cantina conocidos, ¿no? Y pues, buenas noches a todos ustedes. Bueno, en vez de civilización era de lo civilizado, pero va por ahí, ¿no? Bueno, voy a comenzar. La lucha política como práctica cultural de lo civilizado, la ley, a lo incivilizado, anarquía. Antes de ir al tema central, permítaseme hacer una breve anécdota de introducción. Dicha introducción ayudará a aclarar el punto que se quiere dar a entender con el título. Al menos esa es la intención. Así pues, demos paso a esta breve anécdota introductoria.
Hace unos cuantos días en internet pude leer una frase de un compañero filósofo que me obligó a pensar y modificar algunas de las reflexiones de la presente ponencia. La frase decía así, y cito: si digo que el capitalismo es el sistema más productivo de la historia, me quieren linchar, pero si les digo que lo leí de Zizek o de algún chingón, casi se quieren acostar conmigo. Fin de la cita. Y entonces, más allá de poder acostarse con alguien utilizando el fallo de algún teórico consagrado, me resultó curioso que si cambiamos el contenido de la frase, es decir, si utilizamos una corriente o teoría como el marxismo y decimos algo como lo siguiente, alguna cita: si proponen formar cuadros marxistas como antes, siempre hay alguien que contesta algo como retrógrada, totalitario, asesino, ¿dónde está la KGB y los gulags? Pero si lo dice Gruner, Nagel o Zizek, claro, pues en cierto el marxismo sigue vivo. Fin de la cita. Y entonces obtiene el mismo resultado. Bueno, nunca he recibido ofertas para acostarse conmigo, pero nunca está. Ahora bien, qué interesante resulta para la presente ponencia ambas frases. Y no solo eso, sino qué relación o evocación puede haber en ellas respecto al título de la presente mesa de discusión. En un primer momento, al parecer, solo de manera indirecta los civilizados salen a reducir, dado que los presentes estamos acostumbrados a relacionar el concepto civilizado con la economía mundo capitalista, es decir, las prácticas culturales y las relaciones sociales están vinculadas a un cierto tipo de idea de hecho, en donde la mayoría de la gente se visualiza a sí misma, dentro de su temporalidad, como parte de una serie de eventos históricos que han ido sucediendo uno tras otro, hasta llegar a este momento lleno de ventajas con respecto a los tiempos acontecidos. Pero lo dicho anteriormente solo alcanza para hacer vínculos entre tópicos diferentes, pero no para hacer una reflexión de nuestra situación política. Por ello, pido paciencia a ustedes para poder explicarlo. Y continúo con la anécdota. La primera vez que leí esa frase, en donde se afirma la supremacía de la economía mundo capitalista como mejor exponente de la producción, reaccioné violentamente. Como cualquier lector de autores post, pseudo y aún marxistas, entendí pronto que del capitalismo no sale nada que no sea ideología burguesa que impregna toda la superestructura. Sin embargo, una vez que calmé mis ansias de contestar con todos los argumentos anticapitalistas que he leído, visto y vivido, pude darme cuenta de tan elocuente afirmación en su contenido latente. La respuesta que propone Cuadros Marxistas no tenía como intención contraponer una teoría o corriente económico-política contra la otra, sino más bien mostrarle a mi compañero que ambos tenemos el mismo problema. Actualmente es difícil sostener una postura respecto a una corriente económico-política. No solo ello, sino que decantarse por alguna tiene por consecuencia directa una serie de críticas acerca de los procesos históricos relacionados a la puesta en práctica de esas teorías y sus consecuencias tanto económicas, políticas, sociales, culturales y ecológicas, pasadas, actuales y a futuro, independientemente de qué teoría económico-política se elija. Y es precisamente por lo anterior que pedí su paciencia, pues a lo político se le ha quitado su capacidad de disputa, de ruptura con el otro, de desacuerdo. Por ello, el título de la ponencia hace referencia a lo civilizado y a la lucha política. Actualmente nos encontramos en un punto en donde lo civilizado está asociado a cierto tipo de prácticas culturales, entre ellas las políticas. Esto es, más allá de la definición del civilizado que voy a pasar por alto, aquí la tengo en el se puede entender que hay una estrecha relación entre el liberalismo, economía, mundo capitalista y civilización, en el sentido de civilizado. Ahora bien, veamos detalladamente cómo es esta relación. Cuando se invoca el término civilización, se da por sentado que hay normas que los sujetos deben obedecer, desobedecer o modificar para que se les considere parte de esa civilización. Esto significa que las sociedades modernas, restringidas a estados modernos y estos a su vez a sus constituciones,
han logrado establecer y formalizar una serie de normas que se expresan bajo la denominación de ley. Para nadie es un secreto que la ley es la base de los estados liberales modernos contemporáneos. Esto debido a que políticos, burócratas, filósofos y juristas liberales refieren y sustentan sus afirmaciones respecto a la civilidad de los ciudadanos dentro de los estados liberales, al haber un apego por parte de esos mismos ciudadanos al Estado de Derecho. Tenemos entonces, abro una cita, que todo Estado en el que exista una primacía de la ley es un Estado de Derecho, pero no puede concebirse este último sin esa condición necesaria. El Estado de Derecho es aquel cuyo poder y actividad viene regulado y controlado por la ley, un gobierno de las leyes que hace posible la seguridad y certeza jurídica. Fin de la cita. Lo dicho anteriormente nos arroja dos problemas. El primero es la naturalización de la ley respecto a la organización política liberal, es decir, la defensa de la libertad en sentido negativo. Y segundo, que lo político queda reducido a una defensa de la política en términos liberales. Para hacer más evidente cómo del primer problema se deriva al segundo, hay que hacer una distinción entre política y político. Por ello, la descripción, y perdón en mi francés, Chantal Mouffe, de ambos términos nos ayudará a esclarecer esa problemática. Así pues, tenemos que político, y abro una cita, es la dimensión de antagonismo que considero que Chantal, constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Fin de la cita. Dicho lo anterior, se entiende entonces por qué la política se asocia naturalmente al modelo organizativo liberal, en donde la libertad, como actualización de las prácticas culturales, entre ellas la disputa en términos de lo político, se ve reducida a esos espacios que el Estado crea para ella. Debido a lo cual se crea una falsa ilusión de que la política se reduce a la serie de normas establecidas en códigos, como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que toda disputa o lucha política se reduce a institucionalidad, es decir, el apego al Estado de Derecho. Esta confusión de la política como práctica cultural con la institucionalidad liberal no es fortuita, le viene de una lejana disputa entre retóricos y filósofos griegos. Aunque no voy a desarrollar esta disputa en su totalidad, sí voy a exponer el debate central entre estas dos posturas en torno a la política y lo político. Así, tenemos que en la disputa por el control del aparato gubernamental, se puede llamar así al conjunto de instituciones políticas griegas, entre retóricos y filósofos, tuvo como soporte y eje central para dicha disputa su postura acerca del conocimiento, esto es, el conocimiento entendido filosóficamente como la búsqueda o contemplación de la verdad. Y esta se entiende, en algunas citas, como algo inamovible, un en sí que se da a espaldas de la cambiante realidad, pues la verdad se refiere a otra realidad que niega y devalúa la efímera y cambiante vida. Fin de la cita. Desde la perspectiva platónica, no había equivocación en la relación a la verdad, política y filosofía. Esto debido a que su concepción de una verdad última que respalda todo su conocimiento y por ende todo el diseño de lo que debe tener una ciudad-estado está plenamente justificada. Lo anterior viene respaldado, una cita, porque Platón no confía en que una comunidad pueda generar unidad a partir de la diferencia. Y es por eso que precisamente poner una base común en el inicio, que fue como condición de posibilidad de todo acuerdo posterior, esta base común no será otra que la conexión esencial del alma con la razón. Esto en concordancia con su creencia en que el filósofo tiene la contemplación de las ideas verdaderas. Y por ende, el mejor político es aquel que es filósofo, pues este conoce con certeza los pasos a seguir para una ciudad-estado, o en términos modernos, un estado-nación, que sea exitoso. Ya que el filósofo que posee el esquema del estado ideal es capaz de dar consejos útiles en las peores situaciones.
pero los ignorantes invadidos por los apetitos no pueden sino agravar el mal.